Este video corresponde a la clase del 22 de junio de la materia Inglés para Enfermería sede Allen. En este video vamos a hacer un breve repaso y una integración de los contenidos que venimos viendo en este primer cuatrimestre. Van a necesitar las páginas 35 a 37 del cuadernillo y además una actividad extra que tiene que ver con una práctica integradora, ¿sí? Entonces, ¿qué vimos hasta ahora? Vimos tipos de palabras, es decir, categorías gramaticales, verbo, adjetivo, sustantivo. Formación de palabras, es decir, los sufijos y los prefijos que puedo agregar para formar diferentes categorías de una familia de palabras. Vocabulario del área de especificidad, cuidado de la salud, enfermería y demás. Frase nominal con pre- y postmodificación, que es el tema principal del primer cuatrimestre. División en bloques de lectura, que nos asiste en una lectura y en una posible traducción a partir de la identificación de la frase nominal. Y finalmente los usos y funciones de las palabras que terminan en ing y la traducción según su función. Sí, entonces vamos a hacer un breve repaso de los puntos clave. La frase nominal viene de nombre, de sustantivo, tiene como núcleo un sustantivo que se ubica al final de la frase y al inicio puede tener un determinante y en el medio puede tener uno o varios premodificadores. ¿Sí? Entonces aquí vemos un pequeño cuadro donde la frase puede comenzar con un determinante y la lista de determinantes que estudiamos, artículos, adjetivos posesivos, demostrativos, numerales y demás. Entonces ya sabemos indefectiblemente que si una frase tiene un de, por ejemplo, o un some, o un my, o cualquiera de los determinantes, lo que tenemos ahí es una frase nominal, ¿sí? Porque él necesita un sustantivo al lado, el hospital. Algunos necesitan un sustantivo al lado, es decir, puede que no esté pegado, puede que haya premodificadores, pero en algún momento vamos a tener un sustantivo. Entonces, estos si aparecen son una gran ayuda, porque siempre inician la frase nominal. En el medio podíamos tener una variedad de premodificadores que pueden estar combinados entre ellos. ¿Sí? Vimos adverbios terminados en li, que pueden acompañar adjetivos o el adjetivo solo. ¿Sí? Para esto es importante mirar las terminaciones de las palabras. Si termina en y, en ri, en hable, al, les, ya sabemos que es un adjetivo. ¿Sí? Podía estar unido por un guión y por un or o por un and. Puede haber palabras con ing como developing, increasing, palabras con ed, developed o su versión irregular, grown. Otros sustantivos, el posesivo, que en inglés indica con apóstrofo s. ¿Sí? Entonces, todos estos pueden ser premodificadores de un sustantivo núcleo, que puede ser una palabra como problem, care, que no tiene ningún sufijo, pero pueden ser también sustantivos que terminen con alguno de los sufijos que vimos, como ment, ness, etc. ¿Sí? Entonces, es importante que ustedes presten atención a la formación de la palabra. Para traducir la frase nominal, comenzaremos por el determinante, si es que lo hay. De ahí nos vamos a mover al sustantivo núcleo, que está al final. Y por último vamos a leer los premodificadores hacia atrás, ¿no? Hacia la izquierda, como en espejo. ¿Sí? En este ejemplo no hay determinante que nos ayude y tenemos un adjetivo y dos sustantivos. Siempre el núcleo es el último. Entonces estamos hablando de un examen de certificación nacional. Recuerden que cuando tenemos dos o más sustantivos en español necesitamos unirlo agregándole una preposición. No puedo decir examen certificación, necesito conectarlo. Examen de certificación nacional. ¿Sí? Entonces, una frase nominal puede tener modificadores que se ubican a la derecha, es decir, que brindan más información después del sustantivo núcleo. Estos se llaman postmodificadores y pueden constituir nuevos bloques de lectura. ¿Sí? Entonces, en este caso tengo el sustantivo núcleo activities y tengo el sustantivo núcleo illness.
Pero esta frase no es acerca de la enfermedad, sino que es acerca de las actividades. ¿Qué actividades? Actividades de enfermería. Primero leo el premodificador. Pero necesito más información. Actividades de enfermería que previenen la enfermedad. Si entonces la palabra enfermedad constituye un bloque de lectura, pero está conectado con el sustantivo núcleo actividades. Había 4 tipos de posmodificación según la palabra que sigue al sustantivo núcleo principal. La preposición, como en este ejemplo, advise on the promotion of health, fíjense que on y of son preposiciones que encabezan un nuevo bloque de lectura, una nueva frase nominal. Pero siempre el principal es el primero que está en la frase. Entonces, estoy hablando de una advice, que es una recomendación o un consejo, recomendación sobre la promoción de la salud. No estoy hablando de la salud, estoy hablando de la recomendación acerca de la promoción de la salud. El segundo caso era el del pronombre relativo, who, which, that, where, whose, etc. Por ejemplo, aquí tenemos resaltado el pronombre relativo who. Un enfermero que está a cargo de varias o diversas salas es llamado o se llama, y acá si hago una lectura lineal voy a decir un gerente enfermero o un jefe enfermero. ¿Sí? La palabra o la frase nurse manager, como corresponde a un cargo, probablemente se traduce diferente según el sistema de salud de cada lugar. ¿Sí? Tal vez diga directamente jefe de enfermería, jefe del plantel, ¿sí? No haga una lectura transparente o lineal. Entonces, un enfermero, el enfermero es el sustantivo núcleo principal. Todo lo que tengo después es una posmodificación porque me sigue contando cosas, me sigue dando información acerca de qué enfermero, qué tipo de enfermero. Un enfermero que o quién está a cargo de varias o diversas, esto lo leo acá porque es un determinante y el determinante conserva su lugar, varias o diversas salas, es llamado o se llama un enfermero, un jefe enfermero, por ejemplo, o un jefe de enfermería. En ING, el ejemplo que tenemos es nurses, es el sustantivo principal. También tengo la palabra o el sustantivo medicamentos o fármacos, y también tengo la figura del nurse practitioner que venimos viendo desde principio de año. Recuerde que nurse practitioner no se traduce como practicante de enfermería, dado que esto es un postítulo, se traduce como enfermero generalista. ¿Sí? Entonces, en este caso, al igual que en el anterior, como estamos hablando de cargos o de títulos, vamos a buscar un equivalente en nuestro sistema de salud. Entonces, estoy hablando de enfermeros, pero ¿de qué enfermeros? Enfermeros que prescriben, no enfermeros prescribiendo, sino los enfermeros que prescriben medicamentos deben ser certificados o deben estar certificados como un enfermero generalista. ¿Sí? Acá la lectura cambia porque este es un uso especial, ¿sí? Esto es un cargo, no digo practicante enfermero, sino enfermero generalista. De todas maneras, la división en bloques y la identificación del núcleo nos asusta también en la lectura de la frase. Y por último, el caso de la ed, que se lee ado, ido, ida. Aquí tengo the procedure performed by a registered nurse, donde tengo 2 sustantivos núcleos, pero en realidad no estoy hablando del enfermero, sino del procedimiento. ¿Qué procedimiento? El procedimiento realizado por un enfermero matriculado o una enfermera matriculada. ¿Sí? Aquí también, al igual que aquí, la ed se lee ado, ada, ido, tanto como premodificador, como en este caso, como cuando es posmodificador, como en este caso.
el procedimiento realizado por un enfermero matriculado o una enfermera matriculada. Bien, también vimos funciones de palabras terminadas en ing y cómo se traducían al español. ¿Sí? Es importante recordar que no siempre la ing la vamos a traducir como una palabra terminada en ando, endo, que es algo que por ahí es como un mito que tenemos, ¿no? También puede traducirse como un sustantivo, núcleo o premodificador, como un verbo en infinitivo, es decir, que termina en arerir, como un adjetivo que muchas veces termina en ante, ente, como creciente, aunque no siempre, o una frase que se lee con que más un verbo. La traducción correcta depende de la función que tenga la palabra con ing y su posición en la frase, ¿sí? Si está al inicio de un bloque de lectura, si está al final, de eso depende. Entonces, para poner esto en práctica, les proponemos dos actividades. La actividad 16 de páginas 35 a 37 del cuadernillo y una práctica integradora extra que la vamos a subir aparte. En ambos casos les vamos a subir las respuestas para la autocorrección. ¿Sí? Entonces, en el caso de la actividad 16 van a tener un texto con algunas preguntas para responder y van a tener que marcar todas las palabras que terminan en ing, analizar su función y ubicarlas en la tabla según su traducción al español. Pero es importante que presten atención porque hay palabras que pueden ir en muchas de las columnas porque se repiten con diferentes funciones. Por ejemplo, la palabra nursing, que acá aparece nursing practice, aquí está como premodificador de la palabra práctica, del sustantivo núcleo. Pero luego nursing aparece en otras partes del texto en otra posición, ¿sí? Así con casi todas las palabras, ¿sí? Entonces, según a dónde se ubica va a ser la traducción que va a tener en español, ¿sí? Y por otro lado, les vamos a subir la práctica integradora, ¿sí? Donde van a tener dos partes. La primera parte es completar la versión en español de un texto con las frases o palabras que faltan. Por ejemplo, fíjense que el título es Definition of Nursing y aquí no tenemos título. Entonces lo que tienen que hacer es traducir esta frase en los espacios para completar. ¿Sí? Todas las frases que faltan son frases nominales con pre y postmodificación. ¿Sí? Y por último lo que les pedimos es que brinden una versión en español de una definición. ¿Sí? Nuevamente tenemos la definición de la enfermera o del enfermero y lo que les pedimos es que empiecen a practicar, integrar todo lo que vimos, frase nominal, pre y postmodificación, división en bloques de lectura, para dar como resultado una versión en español de la siguiente frase. ¿Sí? Les pedimos que para hacerlo tengan en cuenta todo lo que vimos. Por ejemplo, van a dividir en bloques todas las frases. ¿Sí? Ahí otra vez tengo mal el teclado. Aquí le van a poner, por ejemplo, el bloque de lectura acá, the nurse, los verbos quedan afuera, entonces is va a quedar afuera, el is va a quedar afuera, empieza otro bloque acá, ¿sí? Y así sucesivamente, la posmodificación que empieza con who queda afuera, los verbos quedan afuera, recién aquí tengo un determinante, ¿sí? Entonces aquí voy a seguir marcando bloques y lo voy a leer de manera lineal. El movimiento solo ocurre adentro de los bloques. Entonces, en este caso, como son bloques de una sola palabra o de dos, no vamos a tener movimiento. Es el enfermero o la enfermera es una persona que ha completado un programa y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, les pedimos que utilicen todos los conocimientos que venimos viendo para poder resolver esta traducción, ¿sí? Acuérdense que les vamos a subir las respuestas para que se autocorrijan y vamos a estar disponibles para poder asistirlos con las dudas que surjan a través de los diferentes medios de comunicación, sala de Facebook y demás.